Yo nací en un pueblito cercano a Bahía Blanca, Médanos, hoy más cercano por la carretera, entonces no se daba cuenta uno que estaba tan cerca de Bahía Blanca, porque el transporte era difícil, si se iba en un vehículo había que pasar los médanos, etc. Y yo asistí a la escuela primaria en Médanos durante 4 años, porque no había más clases que hasta 4º grado. La escuela se llamaba Chapa, porque era realmente de chapas de zinc, y tenía un solo aula, de manera que había 2 maestras y una daba clase a la tarde a los alumnos de 1º y 2º grado juntos, y a la mañana la otra maestra daba 3º y 4º. De manera que yo aprendí a hacer mis primeros palotes en esa escuela. Cuando terminamos el 4º grado, mi hermano mayor y yo, teníamos que emigrar a Bahía Blanca. Entonces mi papá nos instaló con mamá aquí en Bahía Blanca para seguir los estudios en el 5º grado. Pero eso no quiere decir que en Médanos no hubiera vida cultural, pese a que la escuela terminaba en el 4º grado, porque había una colonia de inmigrantes judíos. Eran emigrados políticos porque huían de las persecuciones en Europa, y se ubicaron en Médanos y formaron una colonia agrícola bastante numerosa, pero nosotros vivíamos en el pueblo. Mi abuelo y otros hijos de mi abuelo vivían en el campo, pero mi padre vivía en el pueblo, y siempre me acuerdo de un enorme comedor, que a lo mejor no era tan grande como yo lo evoco ahora, y había una larga mesa, y en ese lugar se hacían tertulias literarias, una especie de salón literario. Entonces venía la gente de las chacras vecinas, sobre todo se hacían en invierno, y tiraban los sobretodos, las chalinas en el suelo, y se ubicaban en torno de la mesa. Mi mamá preparaba el té en un samovar y lo servía a la gente con bizcochitos que seguramente ella había amasado a la mañana porque no había cómo conseguirlos. Y yo me acuerdo que mi padre era el lector, porque mi padre tenía una biblioteca de literatura en yiddish, que aquí no había, en la Argentina no había editores de esas clases de libros, pero él tenía un tío en Estados Unidos que había emigrado allí cuando ellos emigraron acá. Y entonces ese tío le mandaba libros desde Estados Unidos de los autores no solamente judíos, como los de Sholem Aleichem, por ejemplo, sino inclusive de novelas famosas, sobre todo de Tolstoy, traducidas al yiddish. Yo fui violinista. Sí. Estudié en el Conservatorio de Bilotti, y en el año del centenario, que fue el año en que, en la víspera de mi viaje a Buenos Aires para seguir estudios, se organizó un concierto, y el profesor Bilotti formó una orquesta con alumnos de él, con músicos de tangos, de bailongos, con instrumentistas de viento de la banda del regimiento. Sí. Y esa orquesta la preparó él, pero la dirigió Ernesto Drangos, que era un buen músico argentino, compositor también, a tal punto que en el programa del concierto figuraba una obra de Drangos. En esa ocasión creo que tocamos el himno a Bahía Blanca, fue el estreno del himno a Bahía Blanca. Pero mi carrera de violinista terminó cuando empecé mi carrera profesional. Cuando llegamos a Bahía Blanca, yo ya recibido, había aquí en Bahía Blanca un grupo no muy numeroso, que hacía tertulias literarias, filosóficas, políticas,
en el viejo mercado, en un café del viejo mercado de Abasto, y nos reuníamos, no me acuerdo qué día, seguramente sería un sábado a la noche, en un barcito de los que había, con piso con azorrín, y tomábamos un semillón barato y nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana discutiendo. Era un grupo muy interesante, muy heterogéneo. Estaba Pablo Lejarraga, estaba Berta de Lejarraga, que todavía no era la esposa de él. Claro, era Berta Gastañaga. Y estaba Antonio Puga Sabaté. Ah, claro. También venía a las reuniones. Teníamos un filósofo que era un muchacho que tenía mucha versación en filosofía y él le daba el tono filosófico a nuestras charlas y hablábamos de todo, de literatura, de política mundial, de un mundo futuro y en torno del semillón que nos inspiraba. Pero la tarea cultural más importante y más lejana en mi tiempo es la que hizo el Colegio Libre de Estudios Superiores. Claro. Nosotros creamos aquí una filial. Eso te iba a decir, del cual usted es fundador en Bahía Blanca. Yo soy del grupo fundador, claro. Sí. Y en ese grupo estaba Pablo Lejarraga, Federico Baeza, el Chocho Bigliso, el abogado, sí. Pero era un grupo muy lindo porque éramos una filial del Colegio Libre de Estudios Superiores que se había creado en Buenos Aires poco antes y que tendía a suplir las deficiencias o el estancamiento de las universidades oficiales. Claro. Y la mejor gente que había en el mundo intelectual a nivel universitario o literario, lo traíamos a Bahía Blanca. Teníamos socios, que no eran muchos. Esta gente no nos cobraba nada, salvo el viaje que tenían que hacer a Bahía Blanca. Después tratábamos de que tampoco gastaran en ninguna comida y los acompañábamos. Y así salimos a flote, y eso duró 25 años. Las conferencias se hacían en el local que después fue de la CGT. Al lado había un bar, el Teatro Rossini, había un bar, y en la esquina y en la parte alta teníamos la sala de conferencias. Y realizamos no solamente una labor de conferencia, no dábamos títulos ni certificados, y teníamos un público lindo, público, que realmente le interesaba la cultura. Y también hicimos publicaciones, porque muchas de las conferencias que se daban las hemos publicado. No puedo saber ahora con qué dinero ni con qué esfuerzo, porque de eso se ocupaba Pablo Lejarraga, sí. Pero hemos editado decenas de fascículos con conferencias que se dictaban ahí. Fue un gran esfuerzo, pero hecho con tanto cariño, claro. Con tanto entusiasmo, que realmente no nos pesaba, porque nos deleitaba esa tarea. Y duró 25 años hasta que se creó la Universidad del Sud. Claro. Cuando se creó la Universidad del Sud, nosotros entendimos que ya no hacía falta ese esfuerzo nuestro, porque ya con una universidad oficial, con profesores, y además teníamos la suerte de que uno de los que colaboraron mucho en esas conferencias del Colegio Libre fue Vicente Fatone. Claro. Y entonces nos alegrábamos mucho y sabíamos que la universidad iba a funcionar en un alto estilo. Claro. Se nombró interventor del instituto, hasta que se creara la universidad, a Pedro González Prieto. Claro. Y él me llamó para que colaborara con él y me asignó el cargo de director de extensión cultural. Claro. Cuando vino Fatone, me confirmó en el cargo. Yo tuve enormes satisfacciones en la universidad, pero también padecí mucho. Sí, sí. Porque nadie me pudo echar. Claro, porque yo estaba por concurso. Claro. Pero me entorpecían mi labor, no me daban presupuesto y una serie de cosas. Sí. Porque los rectores cambiantes, cada uno tenía sus predilecciones. A algunos les gustaba, fuera de su especialidad, le gustaba, qué sé yo, un deporte, a otro le gustaba la pintura. A Fatone, por ejemplo, le gustaba la pintura y no le gustaba el ballet. De manera que el coro no siempre fue apoyado
por las autoridades altas de la universidad. Yo lo apoyé siempre con todo entusiasmo y los pasé por todo el sur en conciertos que busqué la manera de financiarlo con el apoyo de los gobiernos de las provincias, ¿no? Yo nunca tuve suficientes fondos para mi tarea, pero yo lo suplía con las relaciones que yo tenía en Buenos Aires. Yo tenía, por ejemplo, una gran amiga que era Frida Schul de Mantovani, que era muy amiga a su vez de Victoria Ocampo. Y de esa manera, por ejemplo, yo conseguí que Lanza del Basto viniera 2 veces a Bahía Blanca. Me acuerdo también. Claro. Y gracias a ella, que mantenía el contacto con esas grandes figuras del mundo, lo traje a Bahía Blanca a Roger Caillois, que fue después director de la revista de la UNESCO. Lo traje a Bahía Blanca. Y muchísima gente, muchísima gente que venía por esa relación. De manera que yo traía a esta gente porque tenía la conexión. Tenían las conexiones, además era amigo de muchos de ellos, ¿no? Y entonces por la tribuna del colegio de la universidad pasaron escritores, pensadores, gente de cine, y organicé cursos de toda índole. Por ejemplo, un curso sobre teatro que me dio la hija de Roberto Arlt. Tenía la jubilación de la universidad y tenía la jubilación de abogado, pero como en cierto momento me ofrecieron, al crearse una nueva Cámara Civil, me ofrecieron un cargo de juez. Yo acepté porque la vida profesional ya me tenía un poquito cansado, porque significa un ajetreo diario, ir al tribunal, atender audiencias, y eso yo lo había hecho durante 44 años. Y ya tenía cierta fatiga, y entonces me ofrecieron el cargo de juez de la Cámara, y yo acepté para hacer una vida más apaciguada, ¿no? Y estuve 11 años en la Cámara. Así que sigo al día con la literatura argentina, y además me propongo ordenar muchas cosas que tengo escritas. Porque yo he escrito, durante una época yo hacía notas bibliográficas para el suplemento cultural de la Nueva Provincia. Y debo tener un centenar de notas sobre libros. Y estoy escribiendo ahora para un nuevo libro. Tengo ya algunos cuentos ya encarpetados, revisados, reescritos, porque yo reescribo mucho mis cosas. No es de un tirón que me sale, no. Porque yo escribo un cuento y lo escribo de corrido, y para no perder el ímpetu de realizar un tema, ¿no? Y lo escribo de cualquier manera. Después empiezo a escribirlo de nuevo, con más pausa, y ordenando los elementos del cuento, por ejemplo, ordenándolos de manera que eso tenga cierta tensión y que atrape un poco al lector. Y vuelvo a hacer una tercera escritura donde ya pulo las palabras. Hay palabras que yo uso y no estoy seguro de su significado, porque a veces usamos mal las palabras, y a veces al revés de su contenido. Y entonces ya miro el diccionario, trabajo con el diccionario, pulo la prosa, trato de simplificar, no hacer farragosa la prosa, pero tampoco dejarla así sin darle elementos de tensión, de fuerza. Yo trabajo mucho en mis cosas, de manera que un cuento me lleva mucho tiempo.